Muy bien, la pregunta 7 dice: un estudio sobre la efectividad de un fármaco llega a la conclusión de que este es mejor que el placebo con una P menor a 0.05. ¿Cuál es la interpretación correcta de este resultado? Con toda seguridad, el tratamiento es mejor que el placebo. La probabilidad de que el nuevo tratamiento sea mejor que el placebo es superior al 95%. El tratamiento es un 95% más efectivo que el placebo. La probabilidad de que el placebo sea mejor que el nuevo fármaco es menor del 5%. Existe menos del 5% de probabilidad de observar resultados contrarios a dicha hipótesis. O sea, a que el fármaco es mejor que el placebo, ¿no es cierto? ¿Cuál será? Hacen un estudio y encuentran que su fármaco, el fármaco que están estudiando, es mejor que el placebo y le sale una P menor a 0.05. Dirían, ¿con toda seguridad el tratamiento es mejor que el placebo? ¿Con toda seguridad? No, ¿no es cierto? La P lo único que les dice es si los resultados que han obtenido se deben a la variabilidad habitual o a la suerte, o hay una influencia externa que está produciendo esa variabilidad, nada más. Entonces no pueden decir que uno es mejor que otro, solamente que hay una variación. La probabilidad de que el nuevo tratamiento sea mejor que el placebo es superior al 95%. Lo que podrían afirmar es que existen diferencias entre los tratamientos, ¿no es cierto? Y que no se deben al azar, nada más. Si es superior o mejor, eso ya se interpreta mediante el juicio clínico, mediante la respuesta que han obtenido de los pacientes. La estadística lo único que les va a decir si la variabilidad es la habitual o se debe a un factor que está influenciando externamente. El tratamiento es un 95% más efectivo que el placebo, tampoco, ¿no es cierto? La P no sirve para hallar ni efectividad ni eficacia de ningún tratamiento, mide la variabilidad nada más. La probabilidad de que el placebo sea mejor que el nuevo fármaco es menor del 5%, ¿no? Tampoco, ni que sea mejor ni que sea peor, de que sea diferente puede ser. Existe menos del 5% de probabilidad de observar resultados contrarios a dicha hipótesis, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Solamente hay el 5% de posibilidades de que repitiendo los estudios o el estudio en varias oportunidades salgan resultados contrarios. Muy bien, la pregunta 8 dice: si el percentil 99 de la talla de los recién nacidos de una determinada población es 50 centímetros, el, dice, 99% mide más de 50 centímetros. 1% mide más de 50 centímetros, 99% miden 50 centímetros, 1% más de 55 centímetros o 99% mide más de 55 centímetros. ¿Qué significará? Dicen, si el percentil 99, ¿no es cierto?, es el último percentil de los recién nacidos de una determinada población es 50 centímetros. Ustedes han ordenado los datos, ¿no?, y los han dividido en 100 partes. La primera parte es el percentil 1, la segunda percentil 2 y así sucesivamente hasta el percentil 99 y el percentil 100, que es la última parte. Ordenan los datos, así lo dividen entre 100 y le asignan los valores a los percentiles. Y el penúltimo percentil, el percentil 99, les ha salido que es 50 centímetros. ¿Qué significará? 99% miden más de 50 centímetros, ¿será o no? No, pues no, es el penúltimo valor. 1% miden más de 50 centímetros. 1% miden más de 50 centímetros. ¿Por qué? Porque es el percentil 99. ¿Qué les falta? Una parte de 100, que es lo que está por encima de ese percentil, ¿no es cierto? O sea, 1% van a medir más de 50 centímetros. La 9. Dice, se ha medido la altura de 10 sujetos, observando que uno de ellos presenta una estatura mucho mayor que el resto. En esta situación, la medida estadística de posición o tendencia central
que mejor sintetiza los valores observados es la media aritmética, la media geométrica, la moda, la media armónica o la mediana. ¿Cuál será? La mediana, ¿no es cierto? La mediana, porque esta es una distribución asimétrica, ¿no? Tienen 10 sujetos y uno de ellos tiene una estatura mucho más alta. Si sacan el promedio, seguramente el promedio va a salir hacia arriba, ¿no es cierto? No va a ser el verdadero promedio. La pregunta 10 dice, se tienen los siguientes datos de la talla en centímetros de una muestra: 130, 127, 180, 156, etcétera, ¿no es cierto? La moda, dice, o el valor modal es 180, 130, 127, 145.5 o 140. ¿Cuál es la moda? La moda es el valor que más se repite, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosas tienen que hacer? Tienen que ver o tienen que hacer la distribución de la muestra. De estos, ver cuántos valores de cada tipo hay, ¿no? Viendo qué valores se repiten más, está el valor que más se repite es 130. Entonces, 126 una vez, 127 una vez, 130 tres veces, ¿no es cierto? El resto es menos. Entonces, el valor modal es 130. Muy bien. Si ustedes agarran y les preguntaran cuál es la mediana en esta distribución, ¿qué dirían? ¿Cuál será la mediana? Ordenan los datos, lo primero que tienen que hacer, cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no es cierto? Son 11 valores. La mediana es el valor central, ¿verdad? El valor central de esta muestra de 11, ¿cuál será? El sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 140, ¿no es cierto? 140. Hay 5 valores hacia abajo, 5 valores hacia arriba. Entonces la mediana será 140. No se olviden, el primer paso para hallar la mediana es ordenar los datos. Muy bien, la pregunta 11 dice, si parecida a la que hemos visto, ¿no? Si el percentil 25 de la variable peso de estudiantes de 8 años que cursan educación primaria, sometidos a un estudio de prevalencia de obesidad, es de 35 kilos, se puede afirmar que 25% pesan más de 35 kilos, 2.5% pesan más de 35 kilos, 75% pesan menos de 35 kilos, 75% pesan más de 35 kilos o 25% pesan más de 35 kilos. Lo mismo de la vez pasada, ¿no es cierto? Han ordenado los datos, los han dividido en 100 partes y el percentil 25 cae en 35 kilos. O sea, 25% de todos los valores, desde el más inferior hasta, el 25% de los valores está en menos de 35 kilos, ¿no es cierto? Ese es lo que pueden ustedes mencionar. Se puede afirmar que, dice, 25% pesa más de 35 kilos, ¿no es cierto? Es al revés, pesa menos, ¿no es cierto? 2.5% pesan más de 35 kilos, tampoco, no se puede afirmar eso. 75% pesan menos de 35 kilos, tampoco, ¿verdad? 75% pesan más de 35 kilos, esa es la respuesta, ¿no es cierto? 75% van a pesar más de 35 kilos, muy bien. La pregunta 12 dice, ¿qué porcentaje aproximado de individuos en una población de distribución normal, con media de 30 y desviación típica de 10, se encuentran en los valores de 30 y 40? Bien, para esto ustedes tienen que saber primero los conceptos que ya lo saben, qué es la media, qué es la mediana, qué es la desviación estándar, ¿no es cierto? Habíamos mencionado algo,
que la desviación típica o estándar le servía para hallar los límites de confianza. Muy bien. Entonces, de ahí viene esta pregunta. Dice, ¿qué porcentaje aproximado de individuos de una población de distribución normal con media de 30, o sea, el promedio es 30, y su desviación típica es 10, se encuentra entre los valores de 30 y 40? O sea, le están preguntando qué porcentaje de esa población se encuentra entre la media más una desviación estándar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen que recordar o qué tienen que saber? Este es el gráfico de una distribución normal o una campana de Gauss. ¿Cuál es la característica? La característica es que los valores se van a agrupar en la parte central de la distribución. 50% de los valores va a estar por debajo de esta parte central, 50% va a estar por encima. La media, la moda y la mediana van a coincidir en el eje central. Toman el mismo valor. En una distribución normal o simétrica como esta, media o promedio, mediana y moda están en este valor, ¿no? En la línea media. Entonces, luego de eso, usan ustedes la desviación típica o desviación estándar. El promedio, más menos una desviación estándar, va a formar un límite de confianza, un intervalo de confianza de valores al 68.3%. O sea, ustedes agarran y dicen, tengo el promedio, si le sumo una desviación estándar y le resto una desviación estándar, me va a dar un intervalo. En ese intervalo van a estar el 68.3% de los valores de la muestra. Si es que a ese promedio, a esa media, ustedes le suman y le restan dos desviaciones estándar. Está la media y le suman dos desviaciones estándar y le restan dos desviaciones estándar. O sea, es el promedio más menos dos desviaciones estándar. Les va a dar un intervalo de confianza del 95.5%. Significa que el 95.5% de los valores de esta muestra se van a encontrar en ese intervalo. ¿Ok? Y si ustedes suman y restan tres desviaciones estándar al promedio o la media, les va a dar un intervalo de confianza al 99.7%. Quiere decir que el 99.7% de los valores va a estar en este intervalo. ¿Ok? Solamente un 0.3% va a estar por encima y por debajo. 0.15 arriba, 0.15 abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa deben recordar? Deben recordar que el promedio, más o menos una desviación de estándar, da 68%. El promedio, más o menos dos desviaciones estándar, da 95%. ¿Ok? Y ese es el intervalo de confianza que se usa en todos los estudios de ciencias de la salud. Para construir entonces los intervalos de confianza de una muestra o de una variable, se usa el promedio y la desviación estándar. ¿Ok? De ahí viene. Muy bien, les preguntan, ¿qué porcentaje aproximado de individuos de una población de distribución normal, con media de 30, o sea, 30 está acá, el valor central, y desviación típica de 10, la desviación estándar es 10, ¿no es cierto? Se encuentra entre los valores 30 y 40. Muy bien, ustedes tienen el promedio, le suman 10, va a estar acá. Acá estará el 40. Le restan 10, aquí va a estar 20, ¿no es cierto? 20, el promedio que es 30, y 40 que es el límite superior. Les están preguntando el porcentaje entre los valores 30 y 40, o sea, entre el promedio y una desviación estándar. ¿Cuánto será ese porcentaje? Si más o menos una desviación de estándar es 68.3%, la mitad, ¿cuánto será? Un promedio, un aproximado, será 34%, pues, ¿no? Si les preguntaran la misma pregunta entre los valores 30 y 50, ¿cuánto será el porcentaje? La mitad de 95.5%. Si les preguntaran entre 30 y 60, será la mitad de 99.5%.
0.7%. ¿Ok? Para eso sirven los intervalos de confianza, ¿ok? Para hallar la posibilidad de margen en los márgenes y cómo puede variar digamos, cómo puede tener la variación la variable. Muy bien, la pregunta 13 dice: ¿cuál de estas igualdades es incorrecta? Decil 1 es igual a centil 10. Cuartil 1 es igual a percentil 25. Cuartil 2 es igual a centil 20. Decil 5 es igual a mediana. Cuartil 3 es igual a centil 75. ¿Cuál de estas igualdades es incorrecta? Dice. A ver, decil 1 será igual a centil 10. Sí, ¿no es cierto? Decil viene de decena, centil viene de centena. Decil 1 igual a centil 10. Cuartil 1 igual a percentil 25. ¿No es cierto? Un cuarto igual a 25%, digamos, de percentil. Cuartil 2 igual a centil 10. Perdón, a centil 20. ¿No? Cuartil 2 igual a centil 20. Un cuartil, acá le suman, acá le soplan, ¿no? ¿Cuánto es un cuartil? Es un percentil 25, pues, ¿no es cierto? Entonces, un cuartil no puede ser igual a un centil 20. ¿Ok? Podría ser un decil 2 igual a centil 20. ¿Ok? Muy bien, la pregunta 14. Si una muestra posee valores anómalos, de los siguientes parámetros, ¿cuál usarías como medida de dispersión? Dato o valor anómalo es aquel dato que ustedes ven que puede tener algún error grosero, sea en la recolección de la muestra o en la toma de información. ¿Ok? Entonces, si una muestra posee valores anómalos de los siguientes parámetros, ¿cuál usarías como medida de dispersión? Varianza, desviación típica, rango intercuartílico, rango o máximo coeficiente de variación. ¿Cuál usarían? Es lo mismo decir si una muestra es asimétrica, pues, ¿no? Si una muestra es asimétrica, la medida de dispersión, ¿cuál será? Serán los rangos, ¿ok? El rango que más se usa, tienen que saber, es el rango intercuartílico. Siempre se usa, por lo general, el rango intercuartílico. O sea, se agarra y se divide en 4 la distribución que tiene. Muy bien, la pregunta 15 dice: en una distribución de frecuencias, ¿cómo denominamos al número de veces que se repite en la muestra un determinado valor de la variable o cualquier otro valor inferior? Proporción, frecuencia absoluta acumulada, porcentaje acumulado, frecuencia absoluta o frecuencia relativa acumulada. En una distribución de frecuencias, dice usted toman los valores de la variable y los agrupan en valores homogéneos y les dan un porcentaje. Por ejemplo, el peso. Niños que pesan 10 kilos representan el 2%. Niños que pesan 11 kilos será el 20%. Niños que pesan 15 kilos será el 60%, y así sucesivamente. ¿Cómo denominamos, dice, al número de veces que se repite en la muestra un determinado valor de la variable o cualquier otro valor inferior? ¿Ok? Cualquier otro valor inferior. Cuando ustedes tienen una tabla, ¿no? Y esta tabla empiezan a darle porcentajes, a la derecha van a poner la sumatoria de esos porcentajes. A eso se llama la frecuencia absoluta acumulada, que es la sumatoria de los porcentajes. Muy bien, la pregunta 16 dice: ¿qué porcentaje de los pesos, parecida a las otras, ¿no es cierto?, de los individuos de una muestra estará igual o por debajo del percentil 40? El 40%, el 60%, el percentil 60, el percentil 40, los percentiles 20 y 60. ¿Qué porcentaje de los pesos de los individuos de una muestra estará igual o por debajo del percentil 40? Si les dice porcentaje, solamente les queda dos alternativas, ¿no es cierto?, la A o la B.
estará igual o por debajo del percentil 40. Dice. ¿Cuál será? Por debajo del percentil 40 va a estar el 40% nomás, ¿no es cierto? El 40% de la población. Muy bien. La pregunta 17 dice, se pide a unos enfermos que valoren su grado de mejoría tras un tratamiento en una escala del 1 al 5. De la siguiente relación de posibilidades, ¿cuál cree que resume mejor los mismos? La media, la mediana y moda, el percentil 25, percentil 50, percentil 75, la media y la desviación típica, la mediana y la desviación típica, mínimo y máximo. ¿Qué será? A ver, se pide a unos enfermos que valoren su grado de mejoría tras un tratamiento en una escala del 1 al 5. Dice, ¿no? De la siguiente relación de posibilidades, ¿cuál cree que resume mejor los mismos? Ustedes van a decirle al paciente cuánto crea que haga mejorado. 1, si es nada, 2 regular, 3 no mejoró, 4 mejoró, ciertamente, y 5 mejoró mucho, ¿no es cierto? Algo así, 1 a 5. De la siguiente relación de posibilidades, ¿cuál cree que resume mejor los mismos? ¿Esto qué será? Una escala, ¿no es cierto?, que ustedes están creando. Es una escala de Likert en realidad, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto hay un número acá, que va del 1 al 5, no significa que podemos interpretarlo como un valor numérico. Esta es una escala arbitraria, ¿no es cierto? ¿De qué? De una sensación de mejoría. No significa que el que ha mejorado 5 ha mejorado en proporción 5 veces más al que ha mejorado como 1, ¿no es cierto? Esa relación numérica no se puede hacer. Muy bien. Al no poder hacer operaciones, digamos, numéricas normales con esta variable, podremos usar la media, la mediana, la moda. La media, imposible hacerlo, ¿no es cierto? La mediana y la moda se usan cuando son datos numéricos y tienen una distribución asimétrica, en este caso no lo son. Igual acá dice media y desviación típica, ¿no? Para hallar la media, la desviación típica, necesitamos hacer operaciones matemáticas. Indicaría que este 1 implica ese valor de 1 y podemos sumar o restar, lo cual no es así. Estos son intervalos. Mediana y desviación típica, lo mismo, ¿no es cierto? Mínimo y máximo, estos rangos se usan o son útiles cuando la distribución es numérica también, ¿no? Entonces, en estos casos podríamos usar los percentiles, 25, 50, percentil 75, ¿ok? O mejor aún, si se usan los rangos, pero no están acá, ¿no? La primera opción sería usar los rangos, ¿ok? Para ver o evidenciar o ordenar los resultados de esta variable. Muy bien, la pregunta 18 dice, usted cuenta con una distribución asimétrica de su muestra poblacional y requiere utilizar los test no paramétricos para el contraste de hipótesis. El primer paso a seguir para determinar la mediana es calcular la varianza, determinar el promedio, ordenar los datos, determinar la desviación típica o calcular el intervalo de confianza elegido. ¿Qué será? Ordenar los datos, ¿no es cierto? Hay que ordenar los datos. Lo primero que hay que hacer es ordenar los datos acá. Dice, usted cuenta con una distribución asimétrica de su muestra poblacional y requiere utilizar los test no paramétricos. No se olviden de ese dato. Cuando la distribución es asimétrica, se usan los test no paramétricos. Eso lo vamos a ver al final. ¿Ok? Pero vayan fijando esa idea. Y los test no paramétricos usan la mediana, no usan la media. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar algo ahora de lo que es la inferencia, cómo se puede hacer inferencia y las distribuciones que podemos tener de los datos. Cuando nosotros recolectamos los datos, estos datos nos van a dar valores, nos van a dar rangos, nos van a dar intervalos. ¿Ok? Esta inferencia implica que los resultados que nosotros obtengamos las podamos generalizar
a la población de la cual ha salido la muestra. Para hacer esto, tenemos que saber primero qué distribución tiene o qué distribución han tomado los datos. Dice acá, el instrumento conceptual que permitirá esta generalización es un modelo de la población, una representación simbólica de su comportamiento. Esta representación simbólica del comportamiento de una población se llama distribución, pues, ¿no? A eso se llama distribución. Encontramos, dice, 3 leyes teóricas que son seguidas por la inmensa mayoría de fenómenos biológicos: la distribución binomial, la distribución de Poisson y la distribución normal o de Gauss. La distribución normal es la que con más frecuencia se va a encontrar. Tenemos la distribución binomial y la distribución de Poisson, que se dan cuando los fenómenos son bivalentes. En el caso de la binomial, sí, no, enfermo, sano, éxito, fracaso. Y la distribución de Poisson sirve para muestras que tienen, o variables que tienen una pequeña variabilidad, ¿no?, que son difíciles de encontrar. Vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Qué cosa es la distribución binomial? Para esto, para hablar de la distribución binomial, debemos conocer la probabilidad de aparición del fenómeno. Esta probabilidad siempre se va a caracterizar con la letra P y nos va a servir cuando vayamos a encontrar el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? De ahí viene P, que no es otra cosa que la prevalencia. La distribución binomial, por eso se llama así, binomial, se da cuando el resultado es dicotómico, ¿no es cierto? Cuando es, como dice acá, éxito, fracaso, ¿no? Alto, bajo, más, menos, sano, enfermo, etcétera. Cuando hay dos posibilidades de respuesta y una se contrapone a la otra. La variable de interés es el número de éxitos alcanzado en n pruebas. La distribución binomial constituye siempre un diagrama de barras discontinuo. Se aplica a variables discretas. Eso es importante saber. No ve que es éxito, fracaso, sí, no, más, menos, etcétera. No puede haber éxito y medio o éxito 2/4, ¿no es cierto? Hay éxito o fracaso nada más. Por eso se usa en variables discretas esta distribución binomial. La distribución de Poisson se dice que es una derivación de la distribución binomial. Se usa o se presenta cuando la probabilidad de aparición de un fenómeno es muy pequeña, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de presentar una malformación congénita, la posibilidad de contagiarse del VIH tras un pinchazo, ¿no es cierto? Son probabilidades muy lejanas, ¿ok? En esos casos se usa esta distribución de Poisson. Es por tanto la ley adecuada para los eventos poco frecuentes, ¿no? Es importante recordar eso. La distribución de Poisson se usa cuando los eventos son poco frecuentes. No les van a preguntar las fórmulas estadísticas, cómo se halla, cómo se identifica una distribución de Poisson, pero sí les pueden preguntar cuándo se usa la de Poisson, la binomial, y cuándo se usa la distribución normal. Muy bien, la distribución normal es la más frecuente, la que más se usa. Como habíamos visto anteriormente, las medidas se van a agrupar alrededor del valor central. Este valor central va a coincidir con la media, con la moda y la mediana, en un solo valor. ¿Cuáles son las características? Corresponde a variables cuantitativas continuas, es cierto, tienen que ser numéricas. Se caracterizan por dos medidas principalmente, la media y la desviación típica. La media es el valor central y la desviación típica nos dan los intervalos de confianza, para uno para otro lado, ¿no es cierto? Es unimodal, aquí no hay éxito, fracaso, positivo o negativo, sino solamente, por ejemplo, en el caso de glucosa, es un valor, ¿no es cierto? No es una posibilidad que nos dé una u otra alternativa. Es simétrica alrededor de la media, la mediana y la moda. Estas van a coincidir, ¿no? Es simétrica. Tanto el espacio superior como el inferior van a ser similares. Tiene forma campanada, sin un pico excesivo, es cierto. Va desde menos infinito a más infinito. Eso es lo teórico. Puede tomar cualquier valor inferior y cualquier valor superior. Es importante también conocer, el área bajo la curva es igual a 1. ¿Ok? O sea, este área bajo la curva
toda el área es igual a 1. Muy bien. La distribución normal, entonces. Ustedes tienen el promedio, la media y la moda. Están en la parte central. 50% de las observaciones, dice, se encuentran por debajo de la media. El 50% va a estar por debajo. El 50% va a estar por encima de esto. El 68% de las observaciones se encuentran dentro del intervalo más menos una desviación estándar, debe decir acá, ¿no? El 68%, si ustedes tienen el promedio y le suman una desviación estándar hacia arriba y una hacia abajo, van a hallar el 68%. En realidad es 68 y más, ¿no? 68.4. Pero cuando se generaliza, cuando se usa, en estadística se usa a grosso modo el 68. Si ustedes tienen el promedio más menos 2 desviaciones estándar, les va a dar el 95%. En realidad es el 1.96 desviaciones estándar, ¿no? Pero en general se usa así la desviación estándar. Más menos 2 desviaciones estándar es 95%. Más menos 3 desviaciones estándar es el 99.7% de la distribución. Esos son los intervalos de confianza. Deben de recordar el valor del promedio más menos 2 desviaciones estándar, que implica el 95% de valores de la muestra.